Y el licenciado Miguel Gorelick está listo para conversar con nosotros en esta mañana de Mercado Visión, hombre de Valor Carne. Miguel querido, buen día, bienvenido. ¿Cómo va? Buen día, Silvio. Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Ha habido mucho movimiento, sobre todo desde lo comercial, sobre el cierre del año pasado cuando hablamos de ganado en pie. Esto obviamente repercutió en los mostradores y además instaló el tema en la política por estos últimos días. ¿Qué visión tenés de todo lo que fue pasando sobre el cierre del año pasado con el primer aspecto de todo esto, la suba de la hacienda en pie? Sí, realmente fue un movimiento extraordinario que a mí me tomó de sorpresa. No esperaba por las condiciones de mercado que pudiera. Hay que tener en cuenta que no hubo un cambio en el volumen total de la oferta. Se mantuvo muy parejita la faena mensual a lo largo de octubre, noviembre, diciembre, y con muy pocos cambios con respecto al periodo comparable de 2019. Y sin embargo, los precios se apreciaron en una medida muy importante. En 3 meses se acumularon más del 30%, 40% según la categoría de aumentos nominales, y esto es muy por encima de la tasa de inflación, por importante que ésta sea. Eh, entonces, el análisis es, no se modificó la oferta, la demanda no tiene mucho resto, todo lo contrario, para modificarse, y sin embargo los precios cambiaron de la manera en que lo hicieron. Y esto fue un cambio que no solamente afectó la hacienda de consumo, donde el mercado de Liniers es una referencia importantísima, sino también en los canales directos donde se transacciona la hacienda para exportación, en porcentajes muy parecidos de incrementos. Eh, Finalmente, una explicación que encuentro para esto es que si bien los ingresos de la población están dañados por la caída en el Producto Bruto, la cuarentena tan larga que tuvimos y todo el efecto económico de la pandemia sobre la vida económica en la Argentina y también en el resto del mundo, eh, hay segmentos de la población que se enfrentaron a una situación de menor gasto en una serie de rubros como consumo durable, como ropa, calzado, o viajes, turismo, etcétera, y se vieron con una mayor capacidad disponible para operar sobre el sector alimentos. Y esto es la única explicación que encuentro para justificar que el sector de consumo haya tolerado hasta ahora y haya convalidado los aumentos tan importantes que se anotaron en el último trimestre del año, que parecería que están a punto de ceder, ¿no? ¿Qué evaluación haces a partir de esto que analizás, Miguel, con respecto a la situación en la que queda la industria exportadora? Porque en el contexto de pandemia estamos viendo que ha habido mucha demanda el año pasado, a pesar de la pandemia, sobre todo de China, pero que se trata de pagar menos en el mundo por el producto. Desde la competitividad, ¿cómo está la industria y sobre todo si la comparamos con nuestros competidores en la región? La industria está en una posición lógicamente mucho más débil, tiene una materia prima que es un porcentaje muy importante del total de sus costos, considerablemente más alto. Recién lo oíamos a Rafael decir que el índice Mercosur que ellos elaboran está en el nivel más alto en varios años, y además
hay que agregar a esto, para hacer un análisis sobre la industria argentina, que el precio en la Argentina, el precio del novillo terminado en el país está en el nivel más alto de toda la región del Mercosur. Es decir, que estamos más altos que un promedio que ya de por sí es alto. Y esto, por supuesto, disminuye la competitividad de la industria exportadora en un contexto, como vos bien decís, en que los precios internacionales han tenido caídas interanuales significativas del orden del 20 o 25%. Y esto está complicando la ecuación y los márgenes del sector industrial exportador. Suponíamos que este 2021, sobre todo en los países desarrollados, con la vacuna, el mundo iba a ser distinto, pero está claro que por diferentes cuestiones que no vienen al caso, yo no estoy capacitado para analizar eso, la sensación que tenemos es que la pandemia va a convivir también en los países desarrollados por algunos meses más todavía, con todo lo que esto implica en materia de restricciones. ¿Cómo ves en este sentido, Miguel, a la demanda que siempre está dispuesta a convalidar más y que obviamente lleva el producto de calidad, separando de todo esto a China, ¿no? En el análisis? ¿Cómo estás notando lo que puede llegar a ocurrir en este 2021 con esa demanda específica? Bueno, claramente esta demanda se ha resentido en este último año, si bien, como vos también lo decís en tu planteo, la Argentina volvió a batir su récord reciente de exportaciones, lo hizo con una participación mayor de China. Quiere decir que el total de las ventas a todos los otros mercados de la Argentina, tradicionales y no tradicionales, se redujo en 2020 con respecto a 2019. Acá un papel importante lo juega la posibilidad de vender en el sector HoReCa, es decir, hoteles, restaurantes y catering, en muchos países, la carne de calidad a la que vos hacías referencia. Cuando este sector está con una demanda muy baja, como es el caso, y a raíz de todas las restricciones que existen en buena parte de los países del mundo provocada por la pandemia, esto se nota de una manera muy importante y también influye en este menor precio que recibe la carne argentina. Yo también tenía la expectativa, en este sentido, Europa juega un rol central en este subconjunto de las ventas argentinas. Yo tenía la expectativa de que en el viejo continente se iban a recuperar un poco más rápido de lo que parece que lo van a hacer ahora. De todas maneras, esto es bueno porque digamos, Europa y el hemisferio norte se encamina a un proceso de vacunación que va a ir creciendo con el curso de las semanas y los meses, y también con la época de verano, donde es menos probable que se difunda el virus. Entonces, este doble efecto me parece que puede tener consecuencias más importantes de las que tuvo el año pasado, hacia la misma época en que nos encaminamos la disminución de las restricciones. Y hay que acordarse que en aquel momento, cuando vuelve la demanda europea, se alcanzaron precios, por ejemplo, por el Ramp and Loin dentro de la cuota Hilton, que hacía tiempo no se veían, muy altos, y como forma de recuperación. Hoy en día que estamos cerca de los $9.500 cuando hablamos de ese producto para la cuota Hilton. Sí, hay una variedad más o menos significativa entre corte y corte, pero podemos decir que ese es un nivel promedio aceptable. ¿Argentina podrá seguir vendiendo los mismos volúmenes de los últimos 2 años, poco más, poco menos, sin resignar stock, Miguel? ¿Stock ganadero? Sí.
Yo creo que en un nivel de exportaciones como el de los últimos 2 años, en el entorno de 850, 900 mil toneladas, no, de ninguna manera está en juego el mantenimiento del stock, digamos. Si sucediera algo con el stock, va a suceder por otros motivos y por otras expectativas. Me parece que este es un nivel de exportaciones consistente con el stock que tenemos y con la productividad media argentina que deja bastante que desear, ¿no? Ujú. Eh, ¿Te preocupa por lo que ocurrió desde lo político en las últimas horas cuando nos referimos al maíz, pero ocurrió, y con lo que pronunció el presidente hace algunos días respecto del precio de la carne en la Argentina y en el resto del mundo, que haya la intención o concretamente la posibilidad de algún tipo de intervención sobre el negocio de la carne o en materia de precios, que es más o menos lo mismo? Son señales muy preocupantes, claramente. Por ejemplo, lo que se hizo con el maíz tiene toda la carga de una noticia muy negativa para el sector como señal, y el hecho de que se haya dado marcha atrás no lo compensa del todo, porque queda flotando de una manera muy fuerte la posibilidad de que el gobierno no tendría demasiados inconvenientes en intervenir en distintos mercados, más allá de sus efectos de largo plazo. Y acá, en el tema de la carne, ya lo hemos pasado con una experiencia malísima hace 10 o 12, 13 años. Digamos, el efecto sobre las existencias es realmente importante y no tarda mucho en aparecer. Entonces, repito, sí son señales preocupantes. Sería bueno poder oír una desmentida a todo esto de manera muy fuerte. También sabemos que hay algunas negociaciones entre el sector público Ujú. y el sector privado que apuntan a asegurar determinados precios para una serie de cortes vacunos, que no está demasiado claro ni demasiado público el curso en que está esta negociación, pero sabemos de la enorme dificultad de asegurar el éxito de una negociación de este tipo a causa de la enorme atomización que existe en el sector de la carne, donde ni el conjunto de todos los frigoríficos exportadores, ni el conjunto de todas las cadenas de súper e hipermercados puede dar la mínima garantía acerca de determinado nivel de precios que no esté consistente con la relación entre oferta y demanda global. Tengo una última inquietud. Vos señalaste muy bien, te sorprendió también la suba del cierre de año, sobre todo analizando la oferta. El sector filotero viene hablando de una caída en sus niveles de encierre de 7, 8 puntos respecto del año pasado, y ellos anticipan ahora sí una potencial crisis de oferta para febrero, marzo, que es lo que vemos todos los años estacionalmente. ¿Crees que hay margen para una nueva suba de precios de la materia prima de la hacienda en pie? Mirá, febrero muchas veces, no siempre, pero muchas veces marca un pico estacional de precios en el año, que podría agregarse a lo que ya vino sucediendo durante el trimestre octubre, noviembre y diciembre. A mí me parece que desde el punto de vista de convalidar mayores precios para la demanda interna, eh, yo lo veo improbable. Tampoco para la demanda de exportación, que era, salvo que sea algo muy circunstancial, porque como explicaba antes, el margen está muy castigado y la industria no tiene mucho más resto como para, por supuesto, se puede aguantar una semana, 2 semanas, un mes con un margen más complicado,
pero esto no sería sustentable, ¿no? Ahora, es cierto que el sector feedlotero, por la manera en que se combinaron las relaciones de precios y costos que manejan ellos y con el corto ciclo promedio con el que en general se mueve el sector en cuanto a permanencia de los animales en sus instalaciones, no las ha tenido bonitas. Ha sido un año muy difícil, 2020, especialmente la última mitad, pero tampoco las existencias de los feedlots han caído de manera tan fuerte. Y esto tiene una explicación bastante razonable, y es que en el sector todos sus eslabones están acostumbrados a que hay épocas mejores y peores, y nadie baja sus persianas, salvo que sea casi de manera definitiva, porque hay una coyuntura mala entre costos y precios. Entonces, si bien hubo menos existencias de animales en estos últimos meses, la caída me parece que fue menos fuerte de lo que subyace en diversos análisis en el sector. Impecable como siempre, Miguel. Te agradezco mucho el contacto, sos muy amable. Esperemos vernos dentro de poco. Ojalá Dios quiera la pandemia nos permita esto, ¿no? Ojalá, sí. Un Abrazo saludo a la grande. audiencia, Silvio. Gracias. Gracias a vos. Impecable como siempre.